Introducción. La leptospira es una enfermedad infectocontagiosa de carácter zónico que está ampliamente distribuida en todo el mundo. Es considerada la zoonosis más común a nivel mundial. Esta enfermedad es producida por una espiroqueta del genio Leptospira y afecta tanto a los animales silvestres y domésticos como al hombre. En el caso de los seres humanos, se considera que estos son hospederos accidentales de las leptospiras, que adquieren la infección directamente al contacto de la piel y membranas mucosas, con orina, sangre o tejidos de animales contaminados, o de manera indirecta a través del contacto con agua o suelo húmedo contaminado por orina de animales infectados. Descripción del agente etiológico. Las leptospiras son espiroquetas aerobios obligados, flexibles, muy finos, helicoidales, que están constituidos por un cuerpo citoplasmático y un axostilo que se disponen en forma espiral. Miden entre 5 y 15 micras de longitud por 0,1 a 0,5 micras de ancho y aunque son gram negativo, no se tiñen con gram, mas sí con giemsa. Estas bacterias tienen un activo movimiento de rotación ondulatorio y translucidación. Resistencia del agente etiológico. Las leptospiras son microorganismos extremadamente sensibles a la variación de factores como el pH del suelo. El pH óptimo para la multiplicación de estas bacterias es 7,2 y 7,4 y valores de pH por debajo de 6 o por encima de 8 inhiben a este microorganismo. Las condiciones ambientales. Temperatura o humedad relativa, todas son muy sensibles a la desecación, al calor y al frío excesivo. Mecanismos de transmisión. Las leptospiras viven en los riñones de una gran variedad de animales salvajes y domésticos, los cuales sirven como fuentes de infección para el hombre. Muchos de estos animales, especialmente los roedores, actúan como hospederos de mantenimiento de muchos zoohábares de leptospiras en todo el mundo. Vías de transmisión. Horizontal. Horizontal directa. Por contacto directo. Por núcleos goticulares. Horizontal indirecta. Por fomites. Por vectores. Vertical. Transplacentaria galactófora. Horizontal. Horizontal directa. Por contacto directo. Dentro de esta categoría podemos mencionar la vía venérea, la cual fue comprobada luego que se demostrara la presencia de leptospiras en el semen de un toro. Por núcleos goticulares. Esta vía de transmisión es muy importante, ya que las gotas de orina conteniendo leptospiras en su interior pueden diseminarse a varios metros cuando el animal infectado orina. Vertical, transplacentaria. En algunas especies, cerdos, bovinos y humanos, se han demostrado que las leptospiras son capaces de atravesar la placenta durante el periodo de leptospiremia. Otra posibilidad sería la infección del feto al momento del parto, si esto no ha ocurrido anteriormente durante la gestación. Galactófora. Debido a que la infección por algunos serobares de leptospiras pueden producir mastitis clínica, se considera probable que los microorganismos presentes en la glándula mamaria pasen a la leche y sean capaces de infectar a los terneros. Manifestaciones clínicas de la enfermedad. En animales, la leptospirosis en los animales es frecuentemente subclínica, pudiendo sobrevivir la bacteria por largos periodos en los túbulos renales de estos.
sin necesariamente provocar daño renal o provocar signos clínicos. En estos casos, los animales actúan como portadores de la leptospirosis. En seres humanos. En los seres humanos el periodo de incubación de la leptospirosis es de 7 a 12 días. Es una típica enfermedad bifásica. La primera fase dura aproximadamente una semana. Durante este lapso de tiempo es posible aislar la bacteria de sangre, LCR, orina y de la mayor de los tejidos. Luego aparece una etapa intermedia donde el paciente puede incluso presentar afebril. Esta etapa dura de 1 a 2 días. Por último, se presenta la segunda fase, también conocida como fase inmune, durante la cual las leptospiras desaparecen de la sangre y el LCR, siendo posible encontrarlas en el riñón, orina y humor acuoso. Esta etapa dura de 4 a 30 días. En esta etapa se desarrollan los anticuerpos circulantes y clínicamente podemos observar signos como meningitis, uveitis, entre otros. Diagnóstico. En animales, fase leptospirémica. En esta fase las leptospiras se encuentran en el torrente sanguíneo y pueden ser aisladas por cultivos directos o inoculación de animales de laboratorio, a partir de sangre, hígado, vaso, riñón, cerebro y pulmón. En esta fase las reacciones serológicas resultan negativas. Fase inmunitaria. En esta fase se hace posible la reacción serológica. Fase leptospirúrica. Ocurre inmediatamente después que la anterior. En esta fase es posible aislar las leptospiras de la orina. En seres humanos. Epidemiológico. Se deben tener en cuenta la procedencia del paciente, posibles fuentes de contacto. Clínico. Presencia de una enfermedad infecciosa de inicio abrupto, característico por mialgias, cefaleas y otros síntomas tales como ictericia, neuropatía, meningitis u otros que sean compatibles con un cuadro leptospirosis. Microbiológico. El método ideal sería el aislamiento del agente de muestras clínicas de seres humanos, aunque este es muy difícil y requiere de laboratorios especializados. Las pruebas de laboratorio son las mismas que las descritas por los animales, y lo que varían son los títulos de anticuerpo en las pruebas serológicas. Estos títulos varían también de acuerdo al laboratorio. Tratamiento. En animales. En los bovinos, se ha reportado que la administración de dihidrostreptomicina en dosis de 20 o 10 gramos animal de 500 kilogramos es efectiva para acabar con el estado de portador del animal infectado. En el caso del ganado porcino de presentarse un brote agudo de la leptospirosis, se puede agregar a las raciones clortotraciclina u oxitetraciclina por 2 o 3 semanas, a niveles más altos permitidos, al mismo tiempo que se vacuna a toda la piara para que así pueda establecerse la inmunidad antes de que el antibiótico sea removido de las raciones. En seres humanos. Durante la fase aguda, el paciente debe permanecer en reposo y ser alimentado con una dieta blanca o libre, según las necesidades, con suficiente aporte de proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. En los casos en que se requiera, se aportan fluidos por vía parental, siendo el antibiótico de elección, por lo que se indicará penicilina cristalina, continuándose con el millón de UI cada 6 horas, por vía intramuscular. El tratamiento antibiótico se extenderá de 7 a 10 días. La ampicilina y la amoxicilina, también utilizadas, son menos eficaces que la penicilina. Prevención y control. En animales, la vacunación como la inmunización pasiva con suero hiperinmune. La vacunación es una práctica muy extendida en muchos países, siendo para algunos autores la mejor herramienta de control. En seres humanos. Educación y difusión a las poblaciones, en especial las de alto riesgo, sobre la forma de contagio de la enfermedad.
protección individual de los trabajadores como ganaderos, trabajadores de alcantarillados, obreros agrícolas, veterinarios, arrozales, cañeros, mediante el uso de calzado y vestimentas apropiadas, según la tarea que desempeñen. Evitar beber o bañarse en agua de ríos, charcos y lagunas posiblemente contaminados con el agente. Control ecológico de la población animal salvaje. Realizar un control adecuado de roedores. Esto deberá estar enmarcado dentro de las acciones permanentes de control de la población de roedores. Utilizar agua hervida o clorada para el consumo humano. Evitar la ingestión de riñón o hígado crudo por parte de los animales. En caso de la identificación de animales domésticos infectados, aislarlo del resto para evitar la contaminación con la orina de estos animales. En caso de vacunar, utilizar las vacunas con las especies de leptospiras predominantes en la localidad.